Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Tengan ustedes buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Por favor, estén atentos a la lista, como siempre, como ya les había indicado en la anterior clase. Vamos a empezar siempre llamando lista. Pongan atención, por favor, alisten sus micrófonos. Hoy es 31 de agosto, último día del mes. Bejarano Rodrigo. Chipana Maritza. Presente el ingeniero. Choque Aguirre Fanor. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Colque Eric. Presente. ¿Por qué no hablan más fuerte? No se los oye bien, jóvenes. Hablan más fuerte. Dije, ¿me escucha bien ahora? Presente. Ah, ya, ahora sí. Colque Eric, ¿no? Sí, presente, dije, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Flores Claudia. Flores Marisabel. Presente, Inge. Uy, despacito también. Gómez Christopher pidió licencia. Gutiérrez Johnny. Llanos Alexander. Presente, Mamani Eric. Mamani Elba. Presente, Inge. Mamani Daniel. Medina Iber. presente, Inge. Méndez Mario. Presente, Inge. Merlos Osmar. Mita Noemí. Morales Jesús. Moreira Álvaro. Presente, ingeniero. Paya Catherine. Presente, Inge. Peláez Severina. Pinto Mauro. Presente, ingeniero. Quispe Leonel. Presente, ingeniero. Salazar Yamina. Tolay Ariel. Ya. Ya, jóvenes. Hoy día ya empezamos a hacer las primeras prácticas. Ya, entonces hoy día ya empezamos a hacer la práctica 1. La práctica 1 de la asignatura de informática forense. Un poquito vamos a tratar de contextualizar, de ambientar el ejemplo que vamos a hacer o lo que se podría hacer en la vida real, ¿no? Entonces, sabemos que la informática forense actúa cuando hay un delito informático. Bueno, el término delito informático tiene que ver cuando en algún delito, se ha cometido algún delito haciendo el uso de algún dispositivo digital, ¿no? O también puede ser que en algún otro delito, si bien directamente no ha estado implicado el dispositivo digital, pero puede haber evidencia. Puede haber evidencia que nos ayude a resolver quién ha cometido el delito, ¿no? Algunas otras pautas. Ya en este caso, sabemos que ha habido un delito. Tal vez
todavía no nos interesa ver qué tipo de delito en este caso, ¿no? Sino donde ha habido un delito hay obviamente una escena, ¿no? Una escena del crimen. Del crimen lo llamaremos, no siempre asesinato, ¿no? Esta escena del crimen puede ser un asesinato, puede ser, no sé, algo que ver con pornografía, no sé, tantas cosas, ¿no? La idea es que en la escena del crimen, donde va a intervenir obviamente la policía, la fiscalía, se ha encontrado un pendrive. Sabemos que un pendrive es un dispositivo que almacena información digital. Entonces, lo que hacen la policía, lo que hace es incautar, ¿no? Este dispositivo para su respectivo análisis. Obviamente, el policía, o en este caso por ahí, es un delito informático, en este caso no solo el policía, también un perito informático va a ir y va a incautar el pendrive. Y obviamente lo pondrá a buen resguardo. En alguna bolsita precintada, guardará ahí el pendrive. Este pendrive, posteriormente, bien resguardado, puesto a buen resguardo, este pendrive irá a su respectivo análisis en alguna oficina de la fiscalía, por así decirlo, o de algún departamento de investigación dependiente de la fiscalía o ministerio público, expertos, ¿no? Es el procedimiento real que se va a seguir. Obviamente va a llegar a un laboratorio. Un principio es algo fuerte, ¿no? Algo que debemos considerar mucho en la informática forense. Un principio de la informática forense, y en realidad casi de todo lo que es la criminología, es tratar de no contaminar, así se llaman esos términos, la evidencia. Entonces, ya sea en criminalística, en este caso también en la informática forense, un principio fundamental es no contaminar la evidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que sabemos que aquí hay información, ¿verdad? Esta información no debe ser manipulada, es decir, yo no debo poner a una computadora directamente y automáticamente ver qué había, digamos, en este pendrive. Puede ser que yo al ver el pendrive intencionalmente le inserte imágenes, ¿no? Que comprometan al acusado en este caso, o borrar imágenes que comprometan al acusado, no solo imágenes, documentos, o insertar documentos, es decir, o puedo insertar más información para comprometer al involucrado, o quitar, ¿no? En beneficio del involucrado. Entonces, eso es contaminar la evidencia. No se debe contaminar la evidencia. Pero prácticamente no se debe tocar la evidencia. Entonces, pero entonces si no queremos tocar, ¿cómo hacemos el análisis? ¿Cómo vemos qué había dentro? Esa es la función, esa es la práctica de hoy. ¿Cómo ver qué hay adentro, pero sin contaminar la evidencia? Entonces, lo que debemos hacer es de este dispositivo sacar se llama en informática forense, imagen forense. Esa es la práctica de hoy día. Obtener una imagen forense de un pendrive en este caso, ¿no? Pero el procedimiento
es casi similar a cualquier, en este caso a cualquier disco duro. Lo haríamos en disco duro, ¿no? Pero tarda hartísimo. Entonces lo vamos a hacer de un pendrive. El procedimiento es lo que nos interesa y también que siempre se nos quede esto, ¿no? Este principio. El principio de no contaminar la evidencia. Entonces nosotros debemos sacar una imagen forense de este dispositivo. Es decir, sacamos una copia y el dispositivo lo vamos a tener prácticamente en un archivo. Entonces, el dispositivo físico, sacamos una copia y lo vamos a tener en un archivo. Entonces, este proceso vamos a realizar el obtener una imagen forense. ¿Ya? Pero, como vamos a tener el dispositivo físico y su copia en un archivo digital, como esto tiene que ser mostrado y tiene que ser demostrado de que este dispositivo no se ha tocado, porque si se demuestra que este dispositivo ha sido tocado, es decir, se ha manipulado su información, este dispositivo se anula en un proceso judicial. Entonces, para demostrar que este dispositivo físico no se ha tocado y que este archivo es prácticamente lo mismo que tiene este dispositivo físico, se debe obtener sus código hash. En auditoría han debido ver que es un código hash. Entonces, estamos viendo lo más básico, lo más importante de la informática forense en una clase. Obtener copias. A partir de esas copias, una copia, vamos a hacer el análisis. ¿Cómo vamos a demostrar que tanto el físico como la copia es lo mismo? Gracias al código hash. Entonces, cuando hagamos la incautación de un dispositivo, obviamente, por principios de la criminalística, nunca una incautación o una intervención, nadie lo hace solo. Generalmente va a ir uno o más policías y también irá algún fiscal, por lo menos, ¿no? Estamos hablando de una intervención ante un delito que haya sucedido. Entonces, estamos hablando de cualquier delito que haya sucedido, por ahí encuentran un pendrive. Entonces, el policía, como es experto de criminalística, no solo encontrará el pendrive, ¿no? Tal vez encuentran también otros dispositivos, dependiendo al tipo de delito que se haya cometido. Entonces, este pendrive, que se lo guardará en una bolsita, etcétera. Seguirán los policías, en este caso, el procedimiento que hacen para recolectar todo lo que involucre a un delito, y luego pasará a un laboratorio, en este caso de informática, ¿no? Un laboratorio de computación. Ahí ya estará un perito informático. Entonces a él le darán el dispositivo físico, pero él también, una vez que esté en su laboratorio y le den el dispositivo físico, él lo primero que sacará entonces es su código hash. Él sacará su código hash del dispositivo físico. Inmediatamente, en compañía de, si es posible, algún fiscal o
en compañía de alguien del Ministerio Público. Entonces, cuando se le entregue y le diga, este dispositivo hemos incautado en la escena del crimen, inmediatamente él hará un informe y lo primero que hará es sacar su código hash. Entonces, en presencia de alguien siempre, ¿no? En presencia de un testigo, que diga que igual él no ha tocado el dispositivo. Inmediatamente le han entregado el dispositivo USB o pendrive, y él lo primero que tiene que hacer es sacar el código hash. El código hash es un método que nos permite, sobre todo, comprobar la integridad, ya sea de un dispositivo físico o de un archivo. Eso vamos a ver más adelante también, pero le estoy dando ahorita una idea de qué es el código hash. Es algo muy importante dentro del proceso de investigación. Entonces, el perito informático, en presencia de un testigo, dirá, me están entregando este pendrive a horas tanto, me está entregando la persona X, y lo primero que yo voy a hacer en testigo tuyo, en tu presencia, como testigo, voy a sacar el código hash. Entonces, usará un programita para el dispositivo físico y va a obtener su código hash. Digamos que de este dispositivo físico su código hash es, digamos, A, B, D, X. Esto lo anotará en un informe. En el informe dirá, ahora tantos se me entregó el dispositivo, pendrive, marca tantos, obviamente también verá el tamaño, ¿no? De tantos gigas, etcétera, cuyo código hash es A, B, D, X. Entonces, esto es como un sello. Esto es como un sello. Una vez que ya tiene este sello, ya sabemos el código, si alguien modifica de este pendrive una X, un punto, ya no se va a generar el mismo código. Generará A, B, D, Y, digamos. Entonces, una vez que ya está el código, nadie debe tocar. Si lo tocan, va a cambiar el código. Ya no va a ser lo mismo. Entonces, eso nos hace entender que esto se ha hurgado, se ha manipulado el dispositivo físico. Entonces, es lo primero que se debe hacer a la hora de obtener un dispositivo, ya sea un disco duro o un pendrive en este caso. Obtener su código hash. Una vez que hemos obtenido el código hash, recién vamos a proceder a la copia. Procedemos a la copia, obtenemos la copia y de la copia también obtenemos su código hash. Obtenemos su código hash y el código nos tiene que dar el mismo código. A, B, D, X. Entonces, al ser el mismo código, eso certifica que esto es una copia idéntica al archivo, al dispositivo físico. Esto podemos sacar una copia, otra copia, otra copia, otra copia, ¿no? Esto ya lo podemos dar al investigador X, esto al investigador Y, incluso a la parte acusada, acusatoria, etc. Les damos, ¿no? Este es el archivo cuyo código es este. Entonces el investigador dirá primero, ¿no? Me han dado este archivo para que lo analice y primero verificaré, ¿no? Pues me van a dar obviamente este archivo con un informe. Se le está entregando el archivo tanto correspondiente a este dispositivo físico cuyo código es ABDX. Entonces yo agarraré el archivo, verificaré si es ABDX. Si es ABDX, está bien. Si no es, que sí que han cambiado también ya este archivo, ¿no? No, diré, no es ese archivo. Así es ABDX. Lo analizaré. Veré qué hay en ese archivo, qué había en ese dispositivo físico. Y haré mi informe, ¿no? Había fotos, había tal documento, etc. Y esto tiene que estar siempre a buen
resguardo, bien guardado, ¿no? Siempre puede decir, a ver, quiero ver. Pienso que han cambiado, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que deben hacer es el código. Y este informe con este código debe estar, ¿no? De manera que si alguien cambia esto y luego obtienen otra vez su código hash, obviamente ya va a ser otro código. Pero como esto ya está en un informe firmado, archivado y todo, nos puede servir una copia en el proceso. Sí, realmente esto ya ha sido modificado, lo han cambiado, no han cuidado bien. Pero ni bien se ha obtenido el dispositivo, se ha sacado la copia y cuyo código hash es este. Y nosotros tenemos copias que mantienen aún este código hash, es decir, esto se inhabilita, pero estos, si tienen este código, valen. Porque cualquier archivo que tenga este código, quiere decir que era el original, que no han cambiado nada, que no se ha manipulado aún nada. Entonces, fíjense que es muy importante sacar primero el código hash. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que deben hacer cuando se va a hacer una investigación. Espero que haya quedado un poco... Más adelante vamos a ver, vamos a estudiar y todos los códigos hash, pero espero que haya entendido un poco el para qué nos puede servir o cuán importante es el código hash. Ya. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a usar el Kali Linux. Pueden usar directamente, si tienen en sus máquinas instalado físicamente, o también generalmente yo creo que todos deben tener una máquina virtual, ¿no? En una máquina virtual. Entonces, en una máquina virtual deben tener el Kali Linux instalado. Ya, entonces, en mi máquina virtual voy a conectar un pendrive. Conectamos el pendrive. Y como les había dicho hace rato, lo primero, bueno, en realidad tenemos que saber en qué unidad, como qué unidad se está conectando, ¿no? Sabemos que en Linux las particiones no son A, B, C, D, esto es en Windows, ¿no? Entonces, digamos, lo conectamos en Windows, mi pendrive va a ser la unidad E, digamos. Pero en Linux no es así. En Linux no se maneja con unidad A, B, C, D, etc. En Linux, ¿cómo se maneja? Con los términos SDA, si no me equivoco, ¿no? 1, SDA, 2, etc. Cuando se conecta a otro dispositivo, SDB, etc. Así es la forma. Entonces debemos saber nosotros, por así decirlo, qué unidad está reconociendo al pendrive. ¿Qué unidad le está reconociendo al pendrive? Entonces, para saber en qué unidad está, en Kali Linux lo que haremos es el comando, ¿no? fdisk-l. Es un comando muy utilizado. Ustedes ya han llevado auditoría y demás sistemas operativos, etc. Ya están capos en eso, pero les estoy recordando simplemente. fdisk-l nos va a permitir saber nuestro pendrive, qué unidad, por así decirlo, lo está reconociendo. ¿Ya? Entonces, una vez que sepamos, digamos, es SDB, mi pendrive, digamos, tendré que, lo primero que hacer, perdón, es obtener su código hash. Obtener su hash. Perdón. Entonces, hay varios comandos que obtienen código hash. Hay varias formas de obtener código hash. Vamos a hacer, digamos, el más básico. Es el comando SHA-1 sum. SHA-1 sum.
Entonces, hacemos este comando y direccionamos. Estamos diciendo, quiero sacar el código, estoy diciendo aquí, quiero obtener el hash. ¿De dónde? Como os había dicho, como ya sabemos qué unidad lo ha reconocido mi equipo, si no me equivoco es así, ¿no? Dev SDB. Con esto lo estoy diciendo, quiero obtener el hash del pen drive. Ya, entonces, hacemos enter. Antes, a veces, hay que poner siempre, ¿no? Sudo para trabajar como superusuario, si no hemos entrado como superusuario al sistema. Ya. Y aquí va a ser el procedimiento, va a procesar. Va a procesar y va a tardar. Aquí tarda, como os había dicho. Tarda bastante, pero al final nos va a dar el código. En el caso que estemos en una situación real, este procedimiento tenemos que hacerlo con alguien, ¿no? O sea, nos han dicho, han traído este pendrive, usted es representante del Ministerio Público, usted está aquí en mi presencia, en su presencia voy a obtener el código hash. Este es el dispositivo, conecto a la computadora y hago este procedimiento. Obtengo el código hash y eso es lo primero que debo guardar y poner en un informe. Listo, este es, y nadie ya lo tiene que tocar, ¿no? Porque si lo tocan, ya no va a generar el mismo código hash. El código hash es como un sello, ¡pah! Y si cambia ese código, quiere decir que lo han purgado. Entonces, este procedimiento, yo ya lo he hecho. ¿Por qué? Porque tarda. ¿Ya? Tarda, pero ya me he adelantado. Por eso es que aquí les voy a mostrar que aquí está, ya estoy aquí en mi Kali Linux. Y aquí está, fíjense. He conectado el flash. Y ¿dónde está? Aquí está. He hecho sudo fdisk /l o -l, lo que les había dicho. Nada más directamente, ¿no? Aquí está. Lo que se ha dicho. Fdisk -l. ¿Para qué? Para saber cómo lo está reconociendo, con qué nombre lo está reconociendo a mi dispositivo USB. Aquí me ha agarrado todo lo que es SDA, el disco duro y sus particiones, ¿no? Y luego me ha dicho que es el SDB. El SDB. Y luego ha reconocido otro que es el SDB1, que es de prácticamente 8 gigas FAT32. ¿Ya? Entonces, para eso simplemente he usado el fdisk. Alguien está hablando con su micrófono prendido. Los voy a apagar por un momento ya a todos. Quien desee preguntar, abre nomás su micrófono. Ya. Entonces, aquí está. Lo ha reconocido como el SDB de 7.51 gigabytes. Todas sus características más, ¿no? Y lo que no entiendo aquí es, me ha aparecido un SDB1, debe ser mi tablet seguramente. Yo he sacado pero del SDB1, ahora ya me he confundido, pues ¿cuál era? Porque he conectado dos dispositivos. Ya, pero fíjense, he hecho SHA-1, zoom
vaya donde me dice el dispositivo, ¿no? Dev SDB1, dev SDB1. Como les había dicho aquí, le estoy diciendo que me saque el hash de este dispositivo. En este caso, HSDB1. Ustedes tienen que ver bien también en su máquina cómo van a hacer. Y fíjense, este es el código que ha generado. Es largo, no era ABDX como lo puse en el ejemplo, ¿no? Es todo esto. Es todo eso. Y eso, en un caso real, tendrían que anotar, ¿no? Copiar y a un informe ponerlo. El código hash del dispositivo tantos, entregado en fecha tantos, es esto. Listo. Entonces, ese es el paso 1. Sacar el código hash. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Sacar una copia. Entonces, para la copia, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo, ¿no? Esta vez usar el comando dd. Es un comando Unix que nos permite hacer justamente eso. Sacar una copia idéntica, que puede ser de un archivo y convertirlo en otro archivo, o también puede ser de un dispositivo a otro, al mismo, a un archivo. Entonces, eso nos permite hacer el comando dd. Entonces, ponemos dd, en este caso, if, input file, y output file, archivo de salida. ¿Cuál va a ser el archivo de entrada y cuál va a ser el archivo de salida? El archivo de entrada va a ser, bueno, el dispositivo de entrada va a ser esto. En este caso ponemos dev sdb1 y el archivo de salida, esto ya es opcional, ¿no? Esto ya es con qué nombre quiero darle a mi copia. Digamos entonces copia 1.dd, digamos. Esto es opcional también. El nombre del archivo ya es lo que nosotros queramos, de ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer eso. ¿Dónde está mi Linux? Aquí está. Creo que ya me estoy compartiendo. Ya. Entonces hacemos, ¿no? dd. Y vamos a poner if. Igual, ¿cuál va a ser el archivo de entrada? ¿Qué cosa quiero copiar? Pues voy a poner dev sdb1. Ahora no sé si me saldrá bien, me he confundido ahí. Pero el archivo de salida, o file, va a ser, le pondremos qué nombre lo hemos puesto de ejemplo, copia, ¿no? Copia.dd. No me da, no me permite, tal vez es por... Y aquí está. A veces cuando no entramos como superusuario hay que poner siempre sudo, ¿no? Entonces ahora va a tardar otro tanto. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ya hemos hecho esto. Esto es simplemente para tener una referencia. Esto es importante. Ahora estamos haciendo la copia, ese proceso, ¿no? De copiar. Va a tardar, seguramente. Y ni siquiera sabemos dónde lo estamos copiando. Deberíamos haber puesto en qué unidad, digamos. En el escritorio ya que lo pongamos. Desktop, copia.dd. Va a tardar un poquito. Ni modo, está aquí, ¿no? Va a tardar y era que lo haga también. ¿Qué hora es? 16:40. Vamos a tratar también de que las clases no sean muy largas porque
Es cierto que hay alumnos, obviamente no son muchos, pero no pueden pasar clases. Y aunque estén pasando clases también, digo, aunque puedan pasar o no también, en esta asignatura es recomendable subir los videos. Entonces, a veces no es lo mismo ver un video largo que un video cortito, ¿no? El video cortito a veces hasta los 2, 3 veces lo vemos. Un video largo hasta flojera nos da ver, ¿no? Eso es real, me pasa a mí también. Entonces, lo estoy grabando esta clase, lo voy a subir también a la plataforma del Moodle de la universidad. Entonces, ojalá se apure. No sé, ¿qué me pueden preguntar hasta que haga esa copia? Ingeniero, buenas tardes. Una preguntita, por favor. Diga. Ingeniero, ¿vamos a utilizar Kali para usar sus herramientas o podemos usar otra distribución de Linux? En realidad hay infinidad. Infinidad. Por ejemplo, ahora estamos haciendo hacer la copia y obtener el código hash con Kali Linux. Pero la siguiente semana, la siguiente clase, el día viernes, vamos a usar una herramienta ya también Windows. Entonces, tendría nomás que usar Kali. Aunque esta parte, esto de lo que estoy haciendo ahora, no es necesario siempre Kali. Cualquier versión de Linux lo tiene. Son comandos, por así decirlo, universales. El fdisk lo tiene todo Linux. El dd lo tiene cualquier Linux. No son herramientas específicas del Kali. Pueden probar con otras herramientas, pero eso sí tiene que ser Linux, ¿no? Bueno, está bien, Inge. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pregunten nomás hablando. No sean tímidos. Dice, ¿a qué se refirió cuando dice no tocar la evidencia de huellas o modificación de archivos? No tocar la evidencia se refiere a que ahorita hemos obtenido un código hash del dispositivo, ¿verdad? Entonces, si yo ese dispositivo, entro a ver el dispositivo y borro un archivo de ese dispositivo, luego vuelvo a obtener el código hash de ese dispositivo, ya no va a ser el mismo. Eso es contaminar la evidencia. Eso es modificar la evidencia. Eso ya no es válido en un proceso judicial. No sé si se ha entendido o medio que queda siempre dudas. Ok, dice, thank you. Entonces, como les había dicho, el video a veces tiene que ser cortito, porque aparte tarda también en subir, ¿no? Lo voy a subir a un video, no sé si a alguna plataforma, a veces lo subo a YouTube porque es facilito también. Y ya estoy acostumbrado. Pero puedo subirlo a otra plataforma. No sé, ya voy a ver, pero les voy a dar el enlace. Pero a mí lo que me gustaría es, sean personas un poco más curiosas, ¿no? Yo les voy a dar, por ejemplo, hagan el paso 1, hagan el paso 2, hagan el paso 3 y hagan el paso 4. Y ustedes tienen que hacer eso, lo mismo, para sus prácticas. Lo único que tienen que hacer es demostrar que están haciendo lo mismo simplemente con capturas de pantalla en sus prácticas. Pero una vez que han hecho la captura de pantalla y han presentado la práctica, verifiquen, ¿no? O sea, hagan lo mismo. O sea, de verdad, saquen el flash de este Windows, porque a veces en Kali Linux está prohibido tocar la información. No los toca. Esa es otra ventaja, ¿no? Del Kali Linux, de trabajar en Kali Linux. Lo que hagamos en el flash, aunque borremos, no lo va a borrar, no lo toca, a no ser que le demos el permiso, ¿no? Pero por defecto el Kali Linux, cualquier dispositivo que conectemos al Kali Linux, no lo modifica. Aparentemente sí, pero no. Pero si lo sacamos, lo llevamos a Windows, eliminamos un archivo y volvemos a hacer su código, volvemos a ver el código, ya no va a ser el mismo.
Y por eso les digo, sería interesante que sean de esas personas, ¿no? De las que, a ver, veremos si genera realmente otro código y cerciorarse que ha generado otro código y decir, cierto, uy, no, tocado, ya está, ya casi nunca van a poder volver a poner, a volver a restaurar a como estaba al inicio, a no ser que borren una A y luego vuelvan a poner la A, ¿no? Pero si borran un archivo y aunque vuelvan a poner el archivo, ya no va a ser el mismo porque incluso, ¿no? Del archivo, fecha de creación, esas cositas va a cambiar, y ya no va a ser lo mismo. A ver, ya está tardando. Está tardando. Por eso también ya me adelanté a hacer por lo menos el obtener el código hash, ¿no? Porque tarda. Imagínense hacer una práctica de un disco duro. Este pendrive es de 8 gigas. Es grandecito. ¿Cuánto tienen los discos? Ya vienen enteras. Y en la vida real, pero hay que sacar, ¿no? Alguna vez les van a hacer si alguna vez alguien trabaja en la fiscalía y les dicen esto se ha traído de la escena del delito, denle al de sistemas, van a decir, el de sistemas que va a hacer, va a tener que sacar el código hash, ¿no? Va a tener que ver de cuánto es el disco, de 1 tera. Uy, necesito entonces otro disco de 8 tera. Ya tiene que darse un modos. El procedimiento va a ser el mismo, ¿no? Va a tener que conectar el disco, va a tener que, o si no, entrar a la misma máquina y poner el Kali Linux, el booteador, ¿no? Y conectar un disco externo que sea más grande de 1 tera y hacer la copia ahí. Y estarse todo el día, aunque sea para que copie. Es un proceso tedioso, moroso, pero es el proceso. Y siempre, ¿no? Delante de alguien. Fíjense, en este momento estoy sacando la copia. Este es el código que ha generado. Y el código hash es muy importante. En este caso, este código, como os había dicho, tendríamos que guardar, ¿no? Ya está tardando mucho. Mi máquina está cada vez más lenta. De usted rapidito, supongo que lo va a hacer. Entonces, recalco una vez más. Voy a subir la práctica. Bueno, en realidad no voy a subir la práctica los pasos. Ustedes ya tienen que hacer lo que estoy haciendo. Y ustedes hacen capturas de pantalla. Entonces, cada uno tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, reviso yo cuando estoy haciendo cuando estoy revisando prácticas. Por ejemplo, de a mí mi usuario aquí dice Limber Kali, ¿verdad? Si alguien está copiando, va a copiar con Limber Kali. Entonces, si alguien quiere copiar a alguien, prácticamente tiene que ser dos prácticas, cambiarle su usuario, etcétera, ¿no? Porque fácil es de detectar quién ha hecho y quién ha copiado. Fácil es, jóvenes. Entonces, no se copien, hagan sus prácticas. Y sigue tardando. ¿Qué está haciendo? Para los que un poquito se han perdido, ¿qué estamos esperando en este momento? Ya hemos hecho el paso más importante, obtener el código hash. Ahora estamos haciendo la copia del dispositivo físico, estamos obteniendo una copia. Una vez que tengamos la copia, en este caso le hemos puesto nombre copia.dd, cuando tengamos el copia.dd, a este ya también hay que sacarle su código hash. Y tendría que ser el mismo que este código. Si no es el mismo, algo estamos haciendo mal, en algo nos hemos equivocado. Y cuando sea el mismo código, prácticamente podemos certificar que ese archivo es copia idéntica, recontra idéntica, se llama copia bit a bit de nuestro dispositivo físico. Ya, jóvenes, entonces está tardando mucho. A ver, esperaremos hasta 50 y a 52, a ver, esperaremos. Para que vean, ¿no? Que así, si tienen un disco más grande va a tardar más, obviamente. Pero si tienen una máquina más potente, obviamente también va a tardar menos. O sea, hay tantas variantes, ¿no?
Ingeniero, una Pero, preguntita, por favor. dígame. Ingeniero, entonces la práctica consiste en realizar todos estos pasos y lo va a subir nomás, o va a ser un documento con instrucciones. Quisiera que para que todos vean el video, también los que no han venido, vean todo el video, ¿no? Y los que están pasando clases hagan todo el procedimiento. Pero como está tardando mucho, ya tengo pues también un documento, ¿no? Para que les ayude también a ustedes. Entonces, este es el documento. Lo voy a subir a la práctica. Esto va a ser como la práctica. Esto es, ¿no? Aquí está. Ahí están todos los pasos. Simplemente yo quería hacerlo para demostrarles, ¿no? Pero tarda mucho. Pero yo creo que ya se ha entendido, ¿no? Lo que se quiere hacer o no. Sí, Inge, hasta aquí se entiende todo. Ya, entonces aquí están los pasos desde qué es el comando fdisk, qué es el comando dd. Obviamente, de mí, si se dan cuenta, tal vez no lo explico muy bien, pero trato de contextualizar, de ejemplificar, y esa es la idea de la clase, ¿no? Porque si solo van a ver los pasos que realizan, no van a entender mucho. Es importante también las clases. Entonces aquí está todo también, cómo tienen que, para qué sirve el comando fdisk, para qué sirve el comando dd, para qué sirve el comando SHA-1. Entonces, como ya está explicado, aquí simplemente es seguir los pasos. Entonces, ustedes siguen los pasos, obviamente, cargar el Kali Linux como con Chubis, ¿no? Abrir el programa, el terminal, ya sabrán abrir por dónde abrir, aunque muestran, ¿no? Que es el terminal, o sea, la línea de comandos. Cuando conecten el disco, el pendrive, que le pongan a conectar a la máquina virtual, porque si le ponen aquí a conectar al host, se va a conectar al Windows, ¿no? Los que trabajan con máquina virtual. Luego hacen fdisk, les va a reconocer, aquí en este caso es el SDB. Después tendrían que ver, analizar un poquito si trabajan con este SDB o con este SDB1. Un poquito analicen eso, es cuestión de Linux. Obtienen un código, obviamente no van a obtener este código, todos, hasta aquí me voy a dar cuenta quién ha copiado, quién no ha copiado, ¿no? Porque todos no creo que tengan el mismo flash y la misma información es flash. Y luego lo guardan en algún lugar el código hash, en algún archivo de texto, y luego hacen la copia con el comando dd. Aquí la dirección me he olvidado yo, pero igual ya sé más o menos es lo mismo. Y explica todos los pasos. Nada más. Y esto lo voy a subir para que ustedes lo hagan. Con lo que les he explicado ya anteriormente, yo creo que ha quedado claro. Y nuevamente aquí lo voy a poner, ¿no? Aquí lo voy a poner. El objetivo al final es que quede claro, que entiendan qué es, por qué hemos obtenido un código hash, cuán importante es obtener este código hash, y además haber realizado una copia de un dispositivo. Y que en la vida ya, en la investigación real del archivo, aquí se hace, se puede sacar 1, 2, 3, 4, ya se puede sacar las copias que uno quiera, ¿no? Ahí se debe hacer el análisis. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya hemos terminado. Ya ve, hasta ya terminado de hacer la copia. Aquí está, ya terminé de hacer la copia. Se llama copia DD. Ahora, ¿dónde lo he guardado? No he puesto pues, la dirección. Si no me equivoco, lo ha debido guardar ahí mismo, ¿no? En Limber. Aquí está, copia DD. He cometido un error, yo no he dicho dónde específicamente lo voy a copiar, pero lo he copiado ahí, porque no he puesto, no he direccionado. Ustedes pueden hacer lo mismo o poner una dirección, ¿no? En el escritorio o en su carpeta, crearse una carpeta, etc. Y ahora tengo que ver que esta copia sea lo mismo. Entonces, o sea, si se ha copiado, si este archivo es el mismo que mi pendrive, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a hacer SHA-1 zoom y copia punto dd. Y ahora está calculando ya también ese código hash. Va a tardar también, pero tendría que ser lo mismo. Entonces, ¿deseamos esperar o se ha entendido, jóvenes?
Sí, entendido, Inge. Ya. Entonces, inmediatamente termino la clase, empieza a grabar el video, de una media hora yo creo que voy a subir el video y ya va a estar la práctica también en la plataforma. Hasta rapidito lo he hecho. Aquí está, fíjense. Aquí he sacado del dispositivo su código hash. A0, B601, etcétera. Y aquí del archivo. A000 es el mismo. Entonces, este archivo ya le puedo dar al investigador, a 2 investigadores, a la tercera parte, a quien quiera, ¿no? Esto ya lo pueden hacer y de esa ser al final las copias vamos a sacar cuantos queramos. Hasta ahí tienen que hacer lo mismo, pero captura de pantalla, captura de pantalla, captura de pantalla, y lo pueden hacer, convertir a PDF y me mandan. Ya, entonces, nada más, jóvenes, se ha terminado la práctica, más bien ha hecho rapidito. Pero no está de más esa copiecita, digo, ese archivo con instrucciones. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Esta práctica es hasta el día viernes, tienen 3 días. Hasta luego, jóvenes. Bueno, Inge, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta el viernes. Hasta Hasta luego, luego, hasta luego. Inge. Chao, chao. Hagan sus prácticas.